un ejercicio. La idea del ejercicio pues es resolverlo y hallar si es estable o no. Entonces vamos a comenzar con... Vamos a hallar GDF. Vamos a hallar primero la función de transferencia, ¿cierto? Y con la función de transferencia determinar si es estable o no. Entonces, determinar primero f de s. Entonces primero vamos a encontrar la función de transferencia. Y después vamos a determinar si el circuito es estable. Sí. Bueno, ya me empecé. Profe, ese ejercicio es muy largo, lo estuvimos haciendo esta tarde. ¿Lo terminaron? Se va súper largo, no lo terminamos. Pero igual no vamos a determinar si es estable o no. Listo, únicamente determinar si es estable. Llegamos a la matriz y eso para sacar el determinante y resolverla, eso es larguísimo. ¿Cómo les dio la matriz? Pues no la hicimos con los números, pues porque nos dieron R igual a 2, L igual a 1 y C igual a 1. Sí. Con estos valores reemplazándolos y simplificando las multiplicaciones, nos da S a la 3. Pues si te la dicto en otros términos, 1 sobre S más 1 sobre S más 2 de X. No la puedes escribir en el tablero. Queda más fácil. Creo que te toca organizar la cámara, no sé, para que veas. Sí. Pero reemplazando los valores ya. Listo. Yo ya apunté la matriz o las ecuaciones. Sí, porque no la tengo acá. No, cuando lo reemplazado. ¿Lo escribes ahí? Sí. Esa sería la primera ecuación. Sí. Pero... Si no quieres, ya reemplazamos el valor.
algo, faltando un cuarto. Y la matriz como tal, ¿cómo quedaría? Porque recuerden que ese BI sobre S2 no puede aparecer, ¿o sí? Por ese más 2. Ay, sí, profe, ese está difícil. Pasaría a multiplicar entonces. Tendría que pasarla a multiplicar. Recuerden que siempre debe quedar una señal de entrada igual a las dos señales, igual a una alfa a veces una señal de pues BX más alfa a veces un BO. Pero vean muchachos, vamos. Comprueben muchachos cuando estén ahí, comprueben sin la matriz. Antes de reemplazar, les dé algo parecido a esto. Esa sería para el voltaje de salida. Listo. Y teniendo No sé por qué teníamos que multiplicar eso. Pero reemplazamos sin multiplicar. listo, entonces aquí con este de acá tendríamos la función de transferencia. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Por medio de nodos, ¿cierto? Sí, pero esa segunda ecuación, pues, sí nos da exactamente igual, -1/LS, esa. Ajá. Para X y para B. Simplemente Sí. la otra no está igual, pero es porque aún no hemos pasado a multiplicar. Eso, tendrían que pasar a multiplicar y mirar cómo nos daría el término. Listo. ¿Y cómo determinamos entonces si es estable? Ya con esta matriz. Tenemos que... ¿Cómo determinamos si es estable? Los valores... Si tuviéramos los valores tendríamos 2 más 2 más 2s más s cuadrado más 2 sobre s. Reemplazando los valores tendríamos algo como eso. ¿Qué hacemos con ese determinante? ¿Qué hacemos con esa ecuación? Con esa matriz. Profe, pero de la ecuación simplemente no podemos hallar BO sobre BI
para hallar la ganancia. Y Sí. usar la función de transferencia y analizar los polos. Eso, pero Ya entonces, está con esa bien. muchachos vamos a determinar, sí, tenemos que, obviamente, la función de transferencia, que sería también la misma ganancia, ¿cierto? Que ya vieron con Diego eso, que sería el mismo, la función de transferencia, es BO sobre BI, ¿cierto? ¿Y cómo obtenemos esto? ¿Cómo haríamos para obtener esto? Pues tendríamos que hallar. Vean que cuando reemplazamos esos valores, aquí nos queda la misma función, tendríamos que hallar el BO, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos el BO? Ahí en la matriz. Pues sería obtener el determinante para BO, ¿cierto? Sí. Sobre el determinante. Y eso nos va a quedar aquí, de alguna manera nos va a aparecer aquí un BI, ¿cierto? Nos aparecerá el BI por este BI de acá. Y lo despejamos y nos queda esta ganancia, ¿cierto? ¿Qué pasa si, muchachos, la función de transferencia les debe dar algo parecido a esto? Les debe dar, la ganancia les debe dar 4s a la 4 más 13s a la 3, 20s cuadrado y 18s más 4. Les debe dar eso la función de transferencia, ya despejando BO sobre BI. Aquí, miren muchachos una cosita. Aquí esa ecuación pues nos va a servir para hallar lo que son los polos y los ceros. Muchas veces esa ecuación, ese denominador, uno lo normaliza. ¿Listo? ¿Qué es normalizarlo? ¿Volverlo qué? Que el S de mayor grado aparezca con coeficiente 1. Entonces muchas veces uno saca este de acá, saca este 4 como factor común y nos puede quedar algo como esto. Listo. Eso debería normalizando, dejando como coeficiente este primer término. Pero bueno, con cualquiera de los dos nos van a servir. ¿Cómo? Arriba hiciste lo mismo. ¿No dice qué, perdón? Arriba también sacaste el 4, ¿no? Ah, sí, como quedó sobre un cuarto, entonces acá también por acá el 4 para simplificarlo. Listo, entonces dejamos normalizado la ecuación. Eso cuando estemos trabajando de esa manera, pues acá nos puede ayudar a sacar los polos o los ceros. Listo, y cuando estemos trabajando, por ejemplo, ecuaciones de segundo orden, nos va a determinar si organizamos la ecuación de manera normalizada, de una vez podemos determinar si es amortiguado, sobre amortiguado, sin necesidad de resolver nada, únicamente mirando los coeficientes. Listo. ¿Cómo determinarían con cualquiera de las dos ecuaciones, las dos estarían correctas? ¿Cómo determinarían los polos de esa ecuación? Tendrían que factorizar, ¿cierto? Sí. Pero factorizar eso a veces no es sencillo. Entonces en esas ocasiones es mucho más sencillo hacer Hurwitz, ¿cierto? Que es lo que nos permite hallar la ecuación, la fracción continuada y determinar si es estable o no. ¿Listo? Entonces cuando les pidan determinar si es la estabilidad de un sistema, miren si es posible hallar que los polos, y si no es posible hallar los polos, pues entonces vayan por el método de Hurwitz. ¿Listo? ¿Con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con un tema llamado redes de dos puertos.
Entonces con red de dos puertos, pues vamos a comenzar definiendo qué son. Vamos a comenzar haciendo la definición de las redes de dos puertos. ¿Y qué son? Van a ser circuitos en los que se define un par de terminales. Como puertos puerto de salida. Y otro par de terminales como puertos de entrada. Entonces vamos a tener algo como la siguiente de manera general, pues la gráfica general. Tenemos una especie de caja negra. Tendríamos una cajita negra y saldrían cuatro puertos. Listo. Por los 4 puertos sería nuestra red de 2 puertos. Tendríamos aquí los datos de entrada y acá los datos de salida. Vamos a tener también una corriente y un voltaje 1, una corriente 1, una corriente 2 y un voltaje 2. Generalmente esas redes de 2 puertos lo utilizan mucho cuando están trabajando cuando se trabaja en control automático, cuando están trabajando con filtros, cuando también trabajan con transistores. O sea, se utiliza mucho cuando están haciendo amplificadores con transistores, donde tenemos una señal de entrada y otro puerto de salida. Por eso cuando vean el circuito electrónica, creo que ustedes ven electrónica 1, ¿cierto? Una electrónica. Yo creo que van a ver como una aplicación de esto. Y también lo utilizan para el análisis de circuitos. Hasta el momento nosotros habíamos visto cómo analizar los circuitos. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Por leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, ¿cierto? Otra manera de resolverlos, pues, es aplicando también la red de 2 puertos. Profe, esas corrientes entran las dos a la red. Recuerden, sí, acá estamos tomando en ese sentido, las dos entrando a la red. Pero recuerden que si en algún momento la corriente iba en el otro sentido, pues simplemente nos va a dar con signo negativo. Entonces, esa red de 2 puertos puede tener una red de 2 puertos que puede tener aquí, puede conectársele un generador. De acá un generador sería nuestro voltaje, ¿cierto? Por ejemplo. O también podemos conectarle una carga. Suponiendo que acá podemos poner una resistencia y acá podemos poner un voltaje. Igual podemos asumir que es una red de 2 puertos. Pero además de eso también podemos unir varias redes de 2 puertos en conjunto. También se le pueden unir se pueden conectar otra red de 2 puertos, convirtiendo pues
esa red en un sistema más complejo. ¿Cuál es el objetivo con esto? El objetivo va a ser describir describir el comportamiento de un circuito describir el comportamiento de un circuito ¿en qué? En función de lo que ocurre en los puertos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es un cuadripolo. Un cuadripolo porque estamos trabajando. ¿Qué variables tenemos? ¿Qué variables tenemos en la red de dos puertos? Tenemos lo que son el voltaje de entrada y la corriente de entrada. Y tenemos el voltaje de salida y el voltaje de salida, o el voltaje en el otro puerto. Entonces vamos a tener lo que son los cuadripolos. Y toda la información la vamos a escribir en función de esas variables, en función de la corriente 1, va a ser en función de B1, B2, I1 e I2. Todo el análisis que vamos a realizar van a ser en función de estas tres variables. ¿Listo? En cada uno de los puertos. También hay unas características, unos diferentes procesos. Entonces decimos que un cuadripolo, es decir, la red de puertos, está definida por cuatro variables. Que se denominan los parámetros característicos. Y para eso van a existir, para esto, van a existir múltiples formas de definirlo. Van a existir múltiples formas de definirlo y lo vamos a escoger según pues, la aplicación que estemos trabajando. Listo. Entonces vamos a comenzar con el primero. Me imagino que Diego ya les comentó sobre lo que son las impedancias, ¿cierto? Para poder trabajar, pues Diego ya les debe haber comentado lo que eran las impedancias. ¿Se acuerdan qué son las impedancias? La admitancia me acuerdo. Bueno, ¿qué es la admitancia? Mira, ¿Es la que? Bueno, pero como definición pues matemática se puede trabajar.
Pero como definición de concepto, recordemos que la admitancia es la capacidad de un circuito en facilitar el paso de corriente, ¿cierto? Entonces eso va a ser, la admitancia es la capacidad que tiene un circuito para facilitar el paso de corriente. Y la impedancia, recordemos que es el inverso de la... Recordemos que la impedancia, que la vamos a recorrer por Z, ¿cierto? Z va a ser una impedancia. ¿Y qué llevan a ser las admitancias? Ay, profe. Profe, eso es autocausado, ¿no? Bueno, ahí copié Z y Y. Z va a ser las impedancias y Y van a ser las admitancias. Recordemos que ellos tienen una relación inversa, que Z, que las admitancias es 1 sobre Z. Listo, tienen el inverso. Así, la impedancia. Y vamos a trabajar, y cada circuito, pues cada elemento va a tener su correspondiente impedancia y admitancia. Entonces, por ejemplo, la impedancia de la resistencia es R. La impedancia de un inductor está definido por LS, ¿cierto? Sí. Y esa admitancia. Y, la admitancia. Y es la admitancia. Entonces vamos a comenzar con una manera de análisis. El análisis se llaman los parámetros. Mediante los parámetros de admitancia en cortocircuito. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dice? Parámetros de admitancia En cortocircuito. Entonces, cuando estemos trabajando con esa manera de modelar, de analizar el circuito, es muy importante definir que nuestras variables, vamos a definir como las variables independientes. Cuando estemos trabajando con los parámetros de admitancia, las variables independientes serán los voltajes. Los voltajes V1 y V2. Por tanto, con V1 y V2 tendríamos que hallar lo que son la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, si tenemos que el voltaje es la variable independiente, pues tendríamos que I1 va a ser ¿qué? Va a ser alfa veces V1, ¿cierto? Más beta veces V2. Tendríamos eso. Y es más, de manera más específica, muchachos, ya no ese alfa y ese beta ya no van a aparecer como alfa y beta, sino que podríamos escribir que la corriente 1 va a ser igual a una admitancia 1,1 por el voltaje 1 más una admitancia 1,2 por el voltaje 2. Y darían nuestra alfa y nuestra beta. De igual manera podríamos pensar para la corriente 2. Tendríamos de sub 2,1 por el voltaje 1 más la admitancia 2,2 por el voltaje 2. Ese sería nuestro sistema. También podemos, pues ya manejándolo de forma matricial, pues podríamos escribirlo de la siguiente manera. De manera matricial tendríamos y 1 y 2, ¿cierto? Tendríamos de 1, 1. Pues me lo miento un poquito. No, es que eso no se ve. Copia como se indica. Tendríamos Y1, 1, Y1, 2, Y2, 1 y Y2, 2.
por cada uno de los dos voltajes. Entonces ya definiendo según esas ecuaciones y tomando en cortocircuito, partiendo de un cortocircuito, tendríamos que I1, podríamos definir que Y sub 1, 1 va a ser igual a ¿quién? A I1 sobre B1. ¿Listo? Pero ¿cuándo qué? Cuando el voltaje 2 sea igual a 0. Y1, va a ser igual a I1 sobre B1. Eso lo podemos despejar de las ecuaciones. Siempre y cuando el voltaje 2 sea 0, es decir, siempre y cuando haya un corto en el otro puerto. Y podríamos decir también que Y1, 2 va a ser igual a I2 sobre B1 con la misma condición, siempre y cuando tengamos un cortocircuito. Sí, veo si puede ser. A ver, ya por eso. Tendríamos lo mismo con los otros dos parámetros de admitancia. Tendríamos que Y21 va a ser I1 sobre B2 cuando B1 sea 0. Y en la admitancia 2 va a ser la corriente 2 sobre el voltaje 2. Cuando el voltaje 1 esté cuando el puerto 1 esté en cortocircuito. Entonces, teniendo eso, pues podríamos plantear un circuito equivalente. El circuito equivalente de estas ecuaciones va a ser el siguiente. Recuerden que estamos dando con redes de 2 puertos. Entonces tendríamos, por así decirlo, una caja negra con los puertos de entrada y puertos de salida. El interior de la caja, pues vamos a tener lo que es una admitancia, muchachos. Siempre vamos a trabajarla como si fuera en paralelo. Entonces tendríamos aquí una admitancia, una carga Y11. Y dependiendo también de qué, siempre y cuando el voltaje va a ser una fuente dependiente, Y12, voltaje 2. Y en el otro puerto tendríamos algo muy parecido. Creo que hacer con Y22. Y aquí en la función, en el dependiente, tendríamos Y21 por B1. Y la corriente I2, el voltaje. Sería el circuito equivalente que vamos a trabajar. Miren que las admitancias en este caso van a estar ¿qué? En paralelo. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo es también determinar que la función de transferencia, determinar el mismo análisis que estamos haciendo con otros métodos, pero por redes de 2 puertos. Pero no vimos nada de la última. De la última parte. No pueden reiniciar la llamada. Se quedó ahí en la Vimos hasta ecuación. las Y. Y ya. No pone la caja. Regresemos la llamada. Sí, profe, nos vuelve. Bueno, vamos a mirar. ¿Está mejor o no?
capacitación comunal de esto. ¿Usted cree? Eso de capacitar. Muchas son nada. Pero Con la está, pantalla está oscura. oscura. Vamos a hacer un ejercicio en el tablero. Mientras que se organiza, van a hacer ese ejercicio en el tablero. Pero es que está muy lenta la señal, eso se ve la imagen ahí súper. Pixelada, horrible. Sí, pero entonces vamos a decir, entonces vayan resolviendo un ejercicio en el tablero y vamos mirando a partir de este, listo. ¿Y cómo tiene eso? Entonces el ejercicio va a ser... Un momento que ya nos vino la imagen. Ah, bueno. Ay, Dios, acá. Listo, bueno. Entonces vamos a terminar los parámetros de admitancia del siguiente ejercicio. Entonces, parámetros de admitancia. Entonces recuerden que eso va a ser una red de 2 puertos. Entonces vamos a qué? Como si tuviéramos aquí un voltaje de sub 1. Como si tuviéramos un voltaje de sub 1 y aquí es como si tuviéramos
un voltaje V sub 2 y una corriente de entrada y una corriente de salida. Esas serían dos de entrada. Entonces podemos aplicar lo que son las... Vamos a aplicar, pues para resolver el circuito, vamos a aplicar igual. Aplicamos la ley de Kirchhoff, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí están viendo, muchachos, la pantalla. Pues se volvió a morir, muchachos, la imagen. Estás dibujando el circuito. El impulsor y la verdad. Ya apareció todo. Entonces, para este caso siempre trabajamos con dos entradas. ¿Ahí qué, perdón? En estos casos siempre trabajamos con dos entradas. Sí, estaríamos trabajando, por así decirlo, con dos entradas. Pero vamos a mirar que las entradas pues son relativas. Pero si vamos a tomarlo como si tuviéramos dos entradas, una I1 y otra I2. Vamos a mirar que eso puede cambiar un poquitico, pero no es mucho. Tengo que vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con la ley de corrientes. Eso puede ser por varios métodos. Vamos a hacerlo por este. Vamos a aplicar lo que son las... Aplicar lo que es aquí este sentido de la corriente y este otro sentido de la corriente. Listo, entonces, ¿cómo nos quedan las dos ecuaciones? Quedaría como nodos. ¿Cómo? Nodos. Mallas. Sí, por mallas, vamos a hacerlo por mallas. Recuerden que el voltaje aquí es el voltaje 1, ¿cierto? Va a ser que aquí tendríamos, recuerden que aquí tenemos que sumar las corrientes. Igual a menos B, menos de B1, más Sería igual a menos B1, B1 igual a I1 por R más I1 por L. más I1R. LS pues. Pero se pasa así a... Sí. Frecuencia. Entonces quedaría, si es por suma de voltajes, sería igual a B1 y 1 por R. Sí. Ah, ya digo por allá. Más, A, B, más más I1 LS. R. LS. I1 LS y 1 Sí. igual a B1. Y el del R, ¿cierto? Ah, ¿verdad? R que multiplica I1 más I2. Ajá. Tendríamos I1 más I2. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ah, bueno, tenemos la primera ecuación, podemos organizarla. B1 es igual a LS más 2R y 1 más R y 2. ¿Cierto? Y aquí camadero, entonces vamos a aplicar ahora para la segunda malla. ¿Cuál sería? Sería R que multiplica I2 más I1 Sí. más 1 sobre pues I2 sobre
Ajá. igual a B2. Muy bien. Cierto, recordemos la impedancia de un... Tengamos algo como es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que... Ya con eso, pues, ahora organicemos un poquitico la ecuación. Sería R1 más R más 1 sobre CS y 2. ¿6 en algo? Igual a B2. Vamos a poner RCS más 1 CS, pues ya multiplicando por I2. Entonces organizando, acá podemos organizar. ¿Cómo? Ah, no, está bien. Listo. Y ahí podemos, ahí qué podemos hacer, podemos organizar de manera matricial. Organizando de forma matricial, pero muchachos, recuerden, eso existen varias maneras de hacerlo. Lo importante es llegar a la ecuación matricial. Listo. Decimos dando otro método. En el libro tienen un ejercicio parecido, no es el mismo, y lo resuelven por un método diferente. Listo. Entonces, Era el S más 2R y RCS más 1 el S más 2R y R al C. pero muchas vean, con esa matriz que acabamos de formar, cierto, que sería I1 igual a lo que tendríamos ahí, hay un problemita. Recuerden que el objetivo de nosotros era ¿cuál? Pero, no, recuerden que lo importante es hallar los parámetros de admitancia, ¿cierto? Pero habíamos dicho que cuáles eran las variables independientes. ¿Cuáles? B1 y B2, ¿cierto? Y acá están como variables independientes. Están como dependientes de I1 y 2. Lo que tenemos que obtener, recuerden que es I1 e I2 igual a algo, ¿cierto? Igual en función de B1 y B2. Entonces, ¿cómo podríamos escribir? Podríamos tener la misma ecuación, LS más R. Pero entonces, ¿para qué la matriz? Digamos que, vamos a mirar cómo podemos obtener a eso. Podríamos escribir eso de esa manera. Pero bueno, estamos viendo. Estamos viendo la matriz. Tenemos la matriz, pues podríamos escribir I1 y 2 igual a la misma matriz multiplicado por B1, B2. Se puede escribir la misma ecuación, sino que cambiando el B1 y las B por las corrientes. Esa es mi pregunta, ¿se puede? ¿Cierto que no? Recuerden, ¿cómo podríamos escribir eso? Si la matriz, ¿cierto?, fuera a la menos 1. Si estudiamos la matriz a la menos 1, ahí podríamos determinarlo, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos? Nosotros no tenemos esta. Nosotros tenemos esta de arriba. Pero lo que nos interesa a nosotros es que ¿cómo se halla el primer, el Y11? ¿Cómo hallamos el Y11? El Y11, recuerden que es I1 sobre B1, ¿cuando qué? Cuando B2 es igual a 0. Ahora que podríamos obtener ¿qué? I1, según esa ecuación podríamos obtener I1 sobre B1 y con ella podríamos hallar el Y11, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podemos hallamos el determinante de esa matriz. Listo, hallamos el determinante de la matriz. ¿Cuánto nos da el determinante?
Hagan ustedes ahí, ¿cuánto da el determinante de la matriz? De la segunda matriz. Son la misma matriz, o sea que no hay problema. ¿La primera o la segunda? ¿Cuánto nos dio el determinante? ¿Ya lo hallamos? R cuadrado menos LS más L sobre C más ¿Cómo nos dio? 2R. Perdón, que no escucho nada. Da 3R al cuadrado menos LS más 2L sobre C más 2R sobre CS. Pero da 3R cuadrado. Sí, yo creo que sí. 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 ¿Cuánto determinante es? Oye, ¿cuánto da? Debe darle algo como esto. LS a la 2RC más LS más 2R2S más 2R sobre CS todo eso menos R a la 2. ¿Les dio eso, muchachos? Pues Yo creo que pero yo no lo he terminado de Simplificándolo. es posible. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que, para obtener esa ecuación, podríamos obtener que el determinante. 2R2C. En ese paréntesis que tenés ahí. Pero se me cancela porque recuerden que acá tenemos, este me cancela con este. Esos dos se multiplican, menos R por R, y recuerden que sea con signo negativo y al sacar como un denominador queda... Ya les muestro, muchachos. Sí, les muestro cómo queda. Bueno,
Recuerden que a eso tendrían que trabajarlo de esta manera. Recuerden que el determinante es igual a LS más 2R RCS más 1 sobre CS menos R cuadrado. ¿Cierto? Ya acá, vean que ese CS, cuando bajamos del denominador nos queda menos R cuadrado CS, que nos cancela con este de acá, con uno de esos de aquí. Sí. Ay, queda uno, sí. Bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos? Entonces tenemos el determinante, nosotros tenemos según el determinante multiplicado para obtenerlo ahí serían por multiplicado del voltaje, ¿cierto? Tendríamos que determinante por I es igual al determinante de B1 por Kramer, ¿cierto? O sea que podríamos determinar el voltaje de B1, determinar el determinante con respecto a B1 y despejar para I y despejar de esa manera. Entonces, ¿cómo sería el determinante según para eso, para B1? ¿Cómo sería el determinante de la ecuación para B1? El determinante de B1, B2, R, RCS más 1 sobre CS. ¿Cierto? Y ese determinante, Para hallar qué, profe, nuestro objetivo es obtener ¿qué? Nuestro objetivo es obtener cada uno de los parámetros de admitancia, ¿cierto? Entonces para eso pues vamos a determinar lo que es el Y11, que es igual a I1 sobre B1. ¿Listo? Entonces ¿qué vamos a tener aquí? Acá nos va a quedar una ecuación de la siguiente manera, que I1 va a ser igual al determinante de B1, ¿cierto? En este caso sobre el determinante, siempre y cuando va a ser cuando B2 sea 0. Entonces, con ese determinante dividiendo por el otro determinante de toda la matriz y tomando el valor de B2 igual a 0, podemos obtener a quién, a I1, ¿cierto? Sí. Entonces nos quedaría como que I1 va a ser igual, el determinante de eso ¿cuánto nos da? B1, RCS más Eso, muy bien, entonces quedaría de esta manera, B1 más, perdón, menos RB2 sobre CS, todo dividido el determinante, ¿cierto? Y el determinante que nos dio era RLC, ese cuadrado. Profe, ¿por qué más RB2? No, menos. RB2 es igual a 0. Ah, sí, que no lo he reemplazado, es que ya lo iba a reemplazar. O sea, ese se nos va a cancelar. Que todavía no lo había reemplazado. Pero sí, es igual a 0. ¿Y por qué todo eso sobre CS? Ah, sobre... Ah, no, perdón, no. Espera, muchachos. Queda poniendo el determinante. Queda I1 igual a quién? A RSS más 1 sobre CS y todo lo que multiplica B1, ¿cierto? Si vamos a tomar el R2, tomar el B2, entonces sería de esa manera, ¿cierto? Todo eso sobre el determinante ahora sí, que es R LCS cuadrado
más R cuadrado C más LS más 2R. Y eso dio CS, ¿cierto? Eso sería el I1. Pero recuerde que estamos trabajando con ¿qué? Estamos trabajando suponiendo que el voltaje V2 es igual a 0. ¿Qué pasa si el voltaje V2 es igual a 0? Se terminó el 0 de arriba. Se nos iría este, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda RCS más 1 sobre CS que multiplica el V1. Todo sobre el determinante y esto sobre CS. Aquí podríamos, ¿qué? Podríamos reemplazar, que podemos cancelar estos. Y nos quedó que I1 es igual a ¿quién? A RCS más 1 dividido RLC S cuadrado ¿cierto? Y eso por B. Cierto, pero recuerden que nuestro objetivo es hallar ¿quién? Hallar a Y11. ¿Cómo obtenemos a Y11? Pues despejando. Recuerden que Y11 es igual a ¿quién? A I11, perdón, a I1 sobre B1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que es RCS más 1 sobre RLCS cuadrado más 12R. Ese sería mi primer parámetro de admitancia. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto me daría el Y12? Profe, no cogimos para matrices que como no se podía. Ah, no, sino que, vean, uno puede determinar eso de varias maneras. Una, porque por eso estamos despejando el determinante I por el determinante de B. Listo. Estamos sumando eso. El determinante I por el determinante de B. Y lo despejamos de esa manera. No es que no lo tomamos directamente sobre la matriz. Igual hay varias maneras de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer, muchachos? Esa es una. La otra, si lo quieren hacer de esa manera, de pronto les parece más fácil, ¿no sé? Podríamos hacerlo de esa manera, muchachos. ¿Cómo determinamos el inverso de una matriz? Muchachos, ¿cómo es el inverso de la matriz? Se le saca, se reduce. Se reduce y se aplican las operaciones al elemental. Pues una manera más sencillita de sacarlas juntas y con las juntas pues hacer la transpuesta. Listo. En una matriz 2x2 es muy sencillito. Si acá tenemos, por ejemplo, A, B, C y D, si tenemos esto de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos la inversa de esta matriz? Pues la inversa de esta matriz es simplemente D y A menos C y menos B. Sí. Entonces miremos que acá también podríamos hallar directamente cuáles son los parámetros de admitancia. Vean que esa es la ecuación de ¿qué? Esa es la ecuación de admitancia, ¿o no? Esa es la ecuación de admitancia en cortocircuito. ¿Cierto? Entonces podríamos determinar y todo eso se me olvidó, y todo esto, eso de acá, cada una de las operaciones dividido 1 sobre el determinante, ¿cierto? Entonces podríamos sacar ¿qué? El determinante de esa matriz.
y cambiar de posiciones y cambiar los signos. Y así obtenemos a quién, a Y11, a Y12, a Y21 y a Y22. Sí, lo podemos hacer por este método si quieren, si de pronto están confundidos por el otro. Es muy sencillito hacer ese cambio y hallar el determinante. El determinante ya lo tenemos, ¿cierto que sí? Profe, es que yo vi que ahorita lo hicimos como si esa matriz no estuviera invertida. Pero el determinante nos cambió. Dijimos que I1 iba a ser igual al determinante Pero es que el determinante de la matriz inversa, el determinante de la matriz inversa es igual al determinante de esa matriz. Son exactamente iguales. Sí. Entonces, ¿qué cambia? Nada, si lo cambian. No, sí cambia porque acá ya tenemos directamente ¿quién? A Y11. Vean, yo les mostramos, muchachos, y yo les muestro y verá cómo lo tendríamos. ¿Cuánto es el determinante de la primer matriz? Ya lo hallamos, ¿cierto? Sí. El determinante de la primera matriz es RLS cuadrado más R cuadrado C más LS más 2R sobre SS. Ese sería el determinante. Y recuerden la matriz que nosotros teníamos al comienzo. La matriz que nosotros teníamos al comienzo era la siguiente. Esa es la matriz original. LS más 2R y R, ¿cierto? Teníamos esa matriz original, acá lo teníamos multiplicado por I1 y acá lo tenemos multiplicado por I2. ¿Qué podemos hacer acá? Entonces, ese determinante es este. ¿Cómo podemos hallar la inversa? Porque eso lo podríamos escribir como I1, I2 igual a la misma matriz, pero a la menos 1, ¿cierto? La inversa. Multiplicado por B1 y B2. Entonces tenemos que determinar esa matriz inversa. ¿Cuánto da la matriz inversa? Sería I1 y 2 igual a 1 sobre el determinante que ya hallamos, multiplicado por ¿quién? Simplemente es cambiar este de acá, cambiar esos dos, pues es una manera pues de hacerlo, ¿cierto? Sería que cambiar esos dos de posición, nos queda como RCS más 1 sobre CS, y acá nos queda LS más 2R, ¿cierto? Y esos dos los cambiamos de signo, entonces nos queda que menos R y menos R. Y eso multiplicado por B1, B2. Entonces, miren que esta ecuación que tenemos ahí, es ¿quién? Es la ecuación de admitancia. La ecuación de admitancia, recuerden que viene dado por ¿cuál? Por I1. ¿Pero por qué le queda menos R? ¿En dónde? Acá. Sí. Cuando estamos haciendo esto. Eso es que sacar, es que para llegar a hacer la inversa, pues podemos hacerlo por como ustedes dicen, por los operados elementales o por operaciones elementales, o hacer la adjunta, ¿cierto? Llegando a la adjunta y transponiendo los valores, llegamos a esta ecuación. Listo, recuerden que como la adjunta depende pues de la posición donde se encuentre, de IJ. Entonces por eso cambia este signo, y sería menos 1 a la posición IJ. Por eso sale este signo menos y este signo menos. Entonces vean la ecuación de admitancias. Es Y11, Y21, Y12 y Y22. B1 y B2. Vean que esa es la ecuación que nosotros queríamos obtener. Entonces de ahí estamos obteniendo a quién, a Y11, que sería este de acá, dividido ¿quién? El determinante, ¿cierto? Sí. ¿Y de cuánto nos da cuánto nos daría? Nos daría RSS más 1 dividido ¿quién? Dividido RLC
S cuadrado más R cuadrado C más LS más 2R. Porque el CS se nos cancela. Sí. ¿Y cuánto nos daría entonces el Y2? El Y12. ¿Cuánto nos daría el Y12? Sería R sobre... Sería menos R Los R sobre todo el determinante, ¿cierto? Y el Y21 y el Y22 se pueden hallar. Vean una cosita muy importante, muchachos. Estos dos siempre nos van a dar iguales. Siempre nos tiene que dar que el Y12 va a ser igual al Y21. Listo, no se nos puede olvidar eso. Entonces, cuando estemos trabajando con esto, comprueben siempre esta operación. Si nos está dando Y12 igual a Y21. Vean que en este caso tenemos que menos R y menos R. Con esos dos valores menos, pues dividido el mismo determinante nos daría el mismo valor. Listo, pero ¿para qué nos va a servir esto? Eso nos va a servir a obtener los valores de admitancia, nos va a servir para hallar dos cosas. Una va a ser lo que se conoce como la ganancia. Ustedes ya trabajaron eso, que era la ganancia de salida, la ganancia de voltaje y la admitancia de entrada. Entonces no terminamos de hallarlos. Bueno, ya sería que hacer esa operación. Hallar el primer coeficiente sobre quién, dividido quién, el determinante. Entonces mejor así invertir la matriz, decir que es uno por el Bueno. Sería una manera. La otra sería ¿cuál? La otra sería, no sé, por ejemplo, cambiar las ecuaciones. Vean el libro. En el libro aparece que lo resuelven ya no por... En el libro no aparece por... No lo resuelven por mallas, sino por voltajes nodales. Ahí directamente le sale la ecuación, directamente la ecuación de I1 igual a los dos voltajes. Listo. Acá fue porque tomamos por mallas. Si lo hacen por nodos, directamente le sale la ecuación, sino que el proceso matemático es mucho más largo. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para determinar la admitancia de entrada y la ganancia de salida y la ganancia de voltaje. Vamos a ver, ¿para qué sirve? Una preguntita. ¿Para qué nos va a servir determinar la ganancia? ¿Para qué nos va a servir determinar la ganancia la admitancia de entrada? Sí, ¿para qué nos sirve determinar la... Ustedes pues, vieron con Diego que la ganancia de voltaje es ¿cuál? ¿Cuál sería la ganancia de voltaje? ¿Se acuerdan? La ganancia es la misma función de transferencia. Eso, que en este caso sería BO sobre BI, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo era la impedancia de entrada? La admitancia de entrada. Era la corriente sobre BI. de entrada sobre el voltaje de entrada. Eso, voltaje de entrada. ¿Cierto? Tendríamos algo como eso. Para el circuito que estamos trabajando, recordemos que la corriente de entrada se conoce como VI1 y vamos a llamar el voltaje de entrada como VI. ¿Listo? Tendríamos un circuito para eso tendríamos un circuito de la siguiente manera, suponiendo que vamos a poner una carga. Tendríamos algo como esto. ¿Y qué vamos a poner en ese caso? Pues la idea es pues trabajar con los circuitos que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué vamos a poner en este caso? Vamos a poner una carga. Ya no va a ser un voltaje, sino que va a ser una carga. Ya acá vamos a tener
La admitancia 1, 1. ¿Cierto? Y1, 1. Aquí vamos a tener que Y1, 2 por el voltaje 2. Aquí vamos a tener Y2, 1 por el voltaje 1. Acá tenemos la segunda admitancia, Y2, 2. Y aquí vamos a tener una carga. Podemos llamar una carga cualquier cosa. En otras palabras, una impedancia. Una carga Z. Listo. Porque la carga de la impedancia puede ser, por ejemplo, un capacitor, un inductor o una resistencia. Entonces, de manera general, podemos decir que acá en la carga hay una carga Z. Listo, de impedancia Z, cualquiera. ZL, vamos a llamarla. Según lo que vimos, cómo sería la impedancia, cómo serían las ecuaciones de esto, en términos de admitancia. Suponiendo que ese es el voltaje VI, y acá de salida tenemos un voltaje VO. Acá tenemos una corriente 1 y tenemos aquí una corriente 2. ¿Cuál sería nuevamente recordando las ecuaciones que acabamos de ver? Tendríamos que la corriente 1 es igual a ¿quién? A Y1, 1 por el voltaje de entrada, ¿cierto? Más Y1, 2, en este caso sería por el voltaje de salida, que sería B, por el voltaje 2, que en este caso estamos tomando el voltaje en la carga, un B0. Y tendríamos que la corriente 2 va a ser igual a ¿quién? A Y2, 1 por el voltaje 1, que es en este caso un voltaje de entrada, más Y2, 2 por un voltaje de salida. En este caso son las mismas ecuaciones que acabamos de ver, sino que acomodado, ¿cierto? Acomodando que ya nuestro voltaje 1 se llama VI y que nuestro voltaje de salida que nuestro voltaje 2 es un voltaje de salida. ¿Listo? Muchachos, pero según esto, ¿qué es VO? Veamos que VO en términos de Z. VO en términos de Z tendríamos lo siguiente. Vean lo que tenemos. Tenemos que la corriente en esa sección, suponiendo que recordemos que la corriente la tomamos siempre entrando, tendríamos que VO es igual a menos la corriente I2 por ZL. ¿Por qué? Porque miren los signos, son en signo contrario. Entonces tendríamos que menos la corriente I2 por ZL nos da el voltaje de salida. Por tanto, tendríamos que I2 es igual a menos el voltaje sobre ZL, ¿cierto? Eso lo podríamos organizar como I2. Recordemos que Z, la impedancia es el inverso de la admitancia, o sea que podríamos poner a un YL multiplicado por VO, ¿cierto? YL sería la admitancia de la carga, ¿cierto? Según esa parte del circuito. ¿Qué podemos hacer con eso? Podríamos reemplazar en esa otra ecuación. Y tendríamos que I2, que en este caso que es menos YL por VO, es igual a Y2, 1 por el voltaje de entrada más Y2, 2 por el voltaje de salida. Y podemos organizar despejando por ejemplo B sub I, ¿cierto? Entonces podríamos pasar menos Y2, 1 B sub I va a ser igual a ¿quién? A Y2, 2 B0 más YL B0. Pero ¿por qué estás poniendo eso sub L? Ese sub L, ¿qué indica? Eso significa que es la carga. Vea que aquí se lo llamamos ZL, Z de la carga. Listo, la Z de la carga que la podemos transformar. Recuerden que Z es igual al inverso de la admitancia, ¿cierto? ¿Cuál es la carga? Esa sería la carga, sí. La admitancia de la carga. Listo.
Y acá tendríamos, pues, podemos organizar esto de la siguiente manera, que menos y21 b sub i es igual a y sub 2 yl multiplicado por b0. ¿Y qué podemos obtener de aquí, muchachos? Despejando, para obtener la ganancia, podríamos hacer que la ganancia S, podemos hallarla de la siguiente manera, b sub o sobre b sub i va a ser igual a ¿quién? A menos sub y 21 dividido ¿quién? Dividido y sub 2 más d sub l. Y esa sería nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtengo los parámetros de admitancias aplicando esa ecuación, podemos obtener ¿qué? La función de transferencia. Profe, sí, muy bien, pero no entendí cuál era la carga, o sea... No, la carga era cualquiera, una ZL. Cualquier carga puede ser una resistencia. Supongamos que es una resistencia. ¿Cuál es la admitancia? Cuando hacemos el circuito definimos cuál es la carga, ¿ok? No, pues no te va a tomar. El circuito va a ser esto. Por ejemplo, supongamos para el primer ejercicio. Para el ejercicio que estábamos trabajando. Entonces, ¿qué está? Bueno. Supongamos que para el primer ejercicio, el que teníamos ahorita, supongamos que el ejercicio que teníamos ahora, que era este, ¿cierto? Pero estamos viendo, sí, está muy duro. El ejercicio que teníamos ahorita, muchachos, que estábamos trabajando para admitancia, ¿cierto? Nosotros que supusimos que eran dos voltajes, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto? Ajá. Por ahora supongamos que el circuito tiene un voltaje de entrada en el voltaje 1 y tiene una carga de salida, o sea, en el puerto 2, en el puerto de la derecha, ya no va a tener un voltaje V2, sino que va a tener una resistencia. Listo. Entonces, ¿cuál es la impedancia de la carga? ¿Cuál sería la impedancia de una resistencia? ¿Cómo es la impedancia de una resistencia? R, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la admitancia de una resistencia? 1 sobre R. Entonces, en ese caso, ese YL va a representar 1 sobre R. Sí. De igual manera, pues, ahí reemplazamos, ahí acabamos de reemplazar ¿en dónde? Reemplazamos el voltaje de la corriente 2. Acá reemplazamos el voltaje de salida. Lo reemplazamos en la segunda ecuación. Haciendo un proceso similar, muchachos, también podemos llegar a la ecuación Podemos llegar a la ecuación. Haciendo un proceso similar, podemos llegar a que la impedancia de entrada va a estar dada por la siguiente fórmula. Vamos a llegar a que la impedancia de entrada va a estar dada por Y11 menos Y12 Pero para todo circuito. sí, para todo circuito pues que estamos trabajando pasivo, o sea, con resistencias, capacitores, inductores, va a tener esa impedancia de entrada. Y la ganancia, cierto, que la acabamos de ver, va a ser dada por, que fue la que acabamos de obtener, Profesor, ¿YL qué es? ¿cómo? YL. YL es la carga, recuerden que es la admitancia de la carga. Según lo que pongamos en la carga, entonces puede ser 1 sobre R, porque la admitancia de una resistencia, ¿cuál sería? 1 sobre R, ¿cierto? O la admitancia, recuerden que esta L va a ser la carga, la admitancia de la carga. Listo. Por ejemplo, si vamos a resolver el siguiente circuito. O sea que pues, eso se trata de hallar esos de su 1 y todos estos para llegar a la función de transferencia de... Exacto, entonces que nos va a permitir con cada uno de los parámetros de admitancia, nos va a permitir obtener la función de transferencia de nuestro sistema. Y nos permite obtener también lo que es la impedancia, la admitancia de entrada. Recuerden que la impedancia y la admitancia están relacionadas ¿con qué? Con el acople entre circuitos.
Entonces, obteniendo cierto acople, podemos decir que se está transmitiendo toda la potencia o no. Entonces tendríamos aquí una manera de obtener la admitancia de entrada, sería con esta formulita. ¿Listo, muchachos? Sí. Pero hay varias formas de hacerlo. Esa sería la primera. La primera sería obteniendo ¿qué? Obteniendo los parámetros de admitancia en cortocircuito. Ya ahorita Diego va a mirar otros métodos de obtener esos. ¿Yo? ¿Listo, muchachos?